porque los sueños son la motivación, y motivación viene de motor, de motivare, del latín motivare. En el mercado inmobiliario, esos sueños se ponen a prueba todos los días. Un sector donde se juega el patrimonio de una familia, las inversiones de toda una vida y los proyectos de grandes capitales. Aquí, la exigencia es total: confianza, preparación y resultados. Al único que no podemos engañar es a la realidad. Así es también este negocio. Puedes prometer mucho, pero si no hay disciplina, tarde o temprano la realidad te alcanza. Insistir, insistir, insistir y nunca desistir. En un mercado tan competitivo, pocos sobreviven a la primera caída. Los que trascienden son quienes persisten, quienes saben que la constancia es la clave del éxito. El lograr entender que cuando tú deseas llegar a un punto de manera muy rápida, tienes que caminar solo, pero cuando quieres llegar lejos y hacer historia, tienes que hacerlo en equipo. Esa visión lo ha llevado a unir voluntades, a trabajar hombro con colegas y a demostrar que el verdadero liderazgo se mide en equipo. Ustedes corren más rápido que yo, pero yo ya conozco el camino. El joven que tenga ese tino de escuchar al senior, porque hay algo que se llama curva del aprendizaje, y como decían los abuelos, más sabe el diablo por viejo que por diablo, va a ser el gran líder de mañana que opere grandes cambios. Con esa mezcla de experiencia y humildad, ha sabido guiar a nuevas generaciones en un sector donde la confianza lo es todo. Él es Pedro Fernández III, 36 años de trayectoria, presidente nacional de la AMPI en 2021, vicepresidente de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana en 2022 y CEO de 231, México y Latam. Un hombre que ha demostrado que en los bienes raíces, los sueños se cumplen con disciplina, persistencia y visión de futuro. Yo nazco en Veracruz y desde muy niño tengo algo que trato de transmitirle a mis alumnos de la universidad, que es que debemos tener sueños, porque los sueños son la motivación, y motivación viene de motor, de motivare, del latín motivare, y es lo que nos va a impulsar a poder lograr nuestros objetivos. Cuando yo era niño, deseaba con todo mi corazón ser alguien en la vida. Y esto es algo que no debemos de perder los seres humanos, y es una obligación de los adultos transmitírselo a las nuevas generaciones, porque la vida está hecha con base en los sueños. A Dios gracias, vengo de una familia muy trabajadora, donde la perseverancia y la constancia ha sido nuestra insignia y nuestra bandera. También le digo a mis jóvenes que si le hiciéramos un censo imaginario a las personas que han logrado trascender en este mundo, quizás nos digan que esto es el resultado de un 2% de inteligencia asertiva y un 98% de perseverancia. Creo firmemente que la constancia y la disciplina es la gota que puede día a día esculpir sobre una roca, y esa ha sido la fórmula que un servidor ha aplicado para poder lograr mis objetivos. También hay algo que es muy importante. Creo que el mundo, y sobre todo la trascendencia de este periodo tan corto al que le llamamos vida, debe tener un objetivo. Cuando nosotros logramos tener un propósito de vida y nos trazamos una meta, en muchas ocasiones ponemos metas a muy largo plazo. Un ejemplo, ¿cuántas personas no dicen, yo voy a ser feliz cuando mi hijo salga de la carrera? Y pues a lo mejor es un bebé que apenas le toca el maternal, kinder, primaria, secundaria, y un día te dice que ya no quiere estudiar. Y creo que pues esa meta de la felicidad la puso a muy largo plazo. Debemos tener metas cortas en la vida, y lo más importante es que cuando nos trazamos un objetivo, realmente nos preguntemos de una forma muy honesta si lo que nosotros estamos haciendo nos va a llevar a ese punto. Y en ese instante, descifrar si lo que yo estoy haciendo no me está llevando, quitarlo y adicionar lo que sí me va a llevar, y trazar metas cortas. Porque si nos vamos a tiempos muy largos, pues pueden suceder diversos factores que van a hacer que se difumine ese sueño. Eso sería prácticamente. En lo que tú estás mencionando ahorita, dijiste que hay que ser honestos. Dijiste hay que ser muy honesto con uno mismo. ¿Cómo haces ese ejercicio de ser honesto contigo? Porque
creo que muchas veces incluso nos echamos más flores de las que... Es correcto. A ver, ¿tú cómo eres honesto contigo? Tú puedes engañar a todos. Es más, podemos ser actores y tener una maestría en histrionismo, pero al único que no vamos a engañar es al tiempo. Decía mi papá, en paz descanse, y lo cito a cada rato porque es un placer recordar a mi viejo, que el tiempo es el flujo constante e indiferente con relación a las dimensiones de la materia. Esto quiere decir, si analizamos esta definición tan interesante, que nos va a dar la razón o no nos las va a dar. Y al final del día, al único que no podemos engañar es a la realidad. Un ejemplo, ¿cuántas personas combaten una enfermedad que depende de su alimentación, de su disciplina? Y en muchas ocasiones dice, bueno, hoy me voy a premiar o me voy a salir del renglón. Mentalmente te estás engañando, pero a tu biología no la vas a engañar, y lo más probable es que, si es el ejemplo de una diabetes, tu índice glucémico va a tener puntos peligrosos si es que padeces una situación ya de alto grado. Entonces es muy interesante que en la honestidad la llevemos a la paridad con la realidad. Y hay un ejercicio que me acaba de pasar hace poco. A mí me gusta mucho hacer deporte, porque creo que el deporte, y sobre todo en los jóvenes, debe ser una obligación. Es lo que te mantiene en una disciplina para que muevas tu cuerpo, y lo que no se mueve en este mundo se echa a perder. Y no solo el físico, el conocimiento, todo. El mundo está diseñado para ser dinámico. Lo que se maneja en el margen de la estática tiende a echarse a perder. En muchas conferencias comento que cuando lleguen a su casa, si no creen en estas palabras, pongan 2 vasos con agua, uno a la derecha de su cama y otro a la izquierda. El de la derecha, ignórelo durante 5 días, y el de la izquierda vamos a estarlo cambiando y oxigenándolo de un vaso a otro. Al 6º día es muy probable que el vaso que estuvimos oxigenando aún siga cristalino, y el de la derecha, que no se movió, ya debe estar con hongos y de color verde y turbia el agua. Entonces, si nosotros nos movemos, si nosotros generamos un dinamismo en todo lo que nos rodea, siempre vamos a estar vigentes. Y esto es parte de la fórmula de cruzar por este trayecto de la vida, logrando tus objetivos y siendo honesto a la paridad. Y así un ejemplo, me gusta el deporte, y hace poco estaba en un viaje de trabajo en La Paz y me tocó hacer una inmersión buscando el tiburón ballena. Yo soy un hombre de 52 años y me di cuenta que llevaba una condición previa a una gripa muy fuerte, entonces mi capacidad pulmonar no estaba idónea, pero me emocioné mucho porque nací en el mar, en Veracruz, me gustan mucho los animales, la fauna marina, me encanta ver el tema del buceo con tiburones, he buceado en diversas modalidades, y buscando el tiburón ballena, que es un espectáculo, me tiro con mi snorkel, mi visor y mis aletas, empiezo a perseguirlos. Uno los ve en la tele que van muy despacio, pero son muy grandes, llegan a medir más de hasta 12 metros. Entonces nada más con un aletazo Ya le avanzaron bastante. avanzan bastante y uno va tendido como bandido. Pero hay algo muy interesante. ¿Por qué hago esta analogía? Porque yo llevaba un poco de gripa, mi capacidad pulmonar no estaba al 100, y ahí me di cuenta, hablando de la honestidad, que en un plano íntegro de honestidad asertiva, necesitamos que la mente, el físico y el corazón, o sea, el espíritu, caminen al mismo tiempo. Porque cuando uno se adelanta al otro, mi emoción y mi ímpetu hizo que ya no me daba el físico. Entonces, tenemos que tener esa madurez para ser honestos de manera integral y saber hasta dónde podemos llegar. Porque el que no sabe dónde está parado y hasta dónde va, difícilmente va a saber a dónde quiere llegar. Y esto es un ejercicio de inteligencia, humildad y estrategia. Oye, Pedro, una pregunta. Hablabas también sobre la disciplina. Creo que también es algo fundamental, pues yo creo que en todos los rubros, ¿no? ¿Cómo le haces tú para, obviamente, estar disciplinado siempre, constante? Porque nos has platicado que caminas mucho, entonces, y trabajo, entonces creo que sí debe tener una disciplina Hay una muy frase grande. De un escritor que se llama José María Escrivá de Balaguer, en un libro llamado Camino, que dice: virtud sin orden, rara virtud. El orden, traducido a la disciplina, va a darte el control y el poder sobre ti mismo. Todo lo que esté en desorden
no puede caminar. Simple y sencillamente aquí ve una agenda y si no administras tu día, tu semana y tu mes y por supuesto tu año, difícilmente vas a poder administrar tu tiempo. No tenemos más que voltear al mundo y hay miles de ejercicios, el día, la noche, sale a una hora, termina a otra hora. Cuando nosotros queremos brincar el orden de las cosas, vamos a caer en el desorden y esto va a generar una disrupción con la disciplina y no nos va a poder permitir caminar y llevar una secuencia. El mundo está hecho de secuencias. Si bien es cierto que existen personas que transitan y de manera diferente logran metodologías que hacen cismas en el mundo, genialidades, bien es cierto que al final, si no generas un orden, difícilmente vas a caminar. Los niños nacen en una gestación de 9 meses. Claro, hay algunos que nacen en 8 y otros nacen en 7. Sin embargo, no nacen en 3 y no nacen en 4. Y cuando nacemos primero gateamos, después medio caminamos y luego corremos. Quiere decir que la misma naturaleza nos maneja un orden de las cosas. No podemos brincar ese orden porque no conozco a nadie que haya cantado primero que hablado o corrido primero que gateado. Y cuando lo respetamos y lo procesamos de la manera en la que debemos realmente hacer las cosas, vamos a caminar en el mejor de los tenores y los resultados se van a reflejar de una manera óptima. Bien. Suponiendo una persona que, digamos, está queriendo entrar a ser más disciplinado para tener mayores logros, ¿cuáles son los primeros pasos que tú recomendarías para que mejoren en su cuestión de orden? Que entiendo yo que apunta para ser más disciplinado. ¿Cómo, a ver, 3 pasos que dirías? Pues que empiece por aquí, que se vaya por acá. Una cuestión de recomendación para alguien que está desordenado y que se quiere ordenar. Hay un grupo comercial refresquero que aleatoriamente también tiene otras marcas de gran prestigio a nivel internacional. Y su sistema empieza de adentro hacia afuera. De la misma manera, nosotros tenemos que trabajar en cualquier metodología. Siempre de adentro hacia afuera. De tu casa hacia tu oficina. De tu familia hacia los demás. De tu ser hacia el prójimo. Y esto es parte del orden que debemos manejar. De adentro hacia afuera. Ese sería el primer consejo. El segundo, determinar como lo comenté anteriormente, cuáles son tus objetivos y que hagas el ejercicio de honestidad para que al punto al que tú quieres llegar no tengas discrepancia con tus acciones. Y número 3, insistir, insistir, insistir y nunca desistir. Los grandes logros que podemos ver en el trayecto de la historia de los personajes que han generado grandes cambios han sido por la persistencia. Yo siempre comento, cuando hablamos de perseguir a los sueños, que trato de imaginarme a Tomás Alva Edison. Imagínense, hace tantos años cuando no existía la luz, que a las 3 de la mañana se escuchara un ruido y salía la esposa de Tomás, es una analogía imaginaria, y le dijeron: Tomás, ¿qué estás haciendo? No, es que fíjate que estoy inventando un aparato que va a iluminar al mundo. Seguramente hayan dicho que es un hombre que estaba fuera de sus cabales. Imagínense que ahorita me digan: oye, ¿y qué proyecto traes? No, pues fíjense que estoy inventando la máquina del tiempo. Pues se van a parar y se van a ir porque sí, Pedro está fuera de sí. Bueno, pues imagínense en aquel tiempo, y hoy podemos recordar a Tomás Alva Edison en cualquier parte del mundo, porque gracias a su invento tenemos la iluminación. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces habrá hecho el intento para lograr obtener el resultado? No lo sé, pero seguramente más de 100. Sin embargo, su fórmula fue la persistencia. Hoy las nuevas generaciones tienen un gran reto: vencer la frustración a la tolerancia, porque todo lo que vale la pena voltear a ver en este mundo es el resultado de un gran proceso. Hoy vivimos en algo que yo le llamo la era de la inmediatez. Quieren los jóvenes, y no esa manera de crítica, esa manera de área de oportunidad, que todo, y esto es una gran responsabilidad de los mayores, de las generaciones antiguas, que en la mercadotecnia les hemos sembrado semillas mentales de que el mundo se obtiene con base en la inmediatez, en el placer inmediato. Todo rápido. Y una carrera universitaria para generar una expertise, y vamos a poner un ejemplo en medicina, no puede ser de un día para otro. No lo puedes encontrar en un tutorial, mucho menos en un buscador. Tienes que dedicar parte de tu tiempo
al estudio minucioso, al proceso, a la asimilación y a la constancia para poder llegar a ser un médico y posteriormente un especialista en la rama que tú desees. Con esto quiero reafirmar el tercer consejo, que es, una vez más, insistir, insistir, insistir y nunca persistir. Bien. Parte de lo que tú has hablado o de lo que te hemos escuchado hablar, hablas mucho sobre la confianza y la necesidad de generar una confianza positiva. ¿Tú cómo has logrado que las personas confíen en ti? ¿Cuál es ese camino, esas actividades, eso que haces para aumentar tu confianza lo más que puedas? En lo personal, tengo 36 años dedicado al sector de los bienes raíces. Y yo les platico en las conferencias que nosotros, los que nos dedicamos a promover bienes inmuebles, como tal, no vendemos bienes inmuebles, porque etimológicamente es un inmueble, algo que no se mueve. Somos prestadores de servicios, pero más allá de eso, vendemos algo que cuesta trabajo y con la construcción quizás de toda una vida y puede llevarnos escasos minutos o segundos en destruir, que es la confianza. Y la confianza nace, y lo dije hace rato, de adentro hacia afuera, de la confianza que tengas en ti mismo, de la credibilidad que tengas personal para efectivamente, como lo comentas, puedas proyectarlo hacia los demás. Les voy a poner un ejemplo. Yo creo que a todos nos gusta la serie de los Avengers. Y a las señoras en especial, si ahorita hacemos un censo y les preguntamos qué personaje les agrada más del rubro de los caballeros, vamos a poner al Capitán América, a Thor y a Tony Stark. Creo que tanto Thor como el Capitán América pueden ser los esposos ideales porque son dos individuos de valores, disciplinados y que denotan llevar una conducta impecable. Y si ponemos el ejemplo de Tony Stark, es un individuo alcohólico, petulante, egocéntrico y todas las películas versan con base en sus errores. Entonces, ¿por qué las señoras prefieren a Tony Stark? Por una sencilla razón, porque lo que habla lo genera con mucha seguridad. Y cuando tú lo haces con la seguridad en la que tú crees en ti, por añadidura vas a transmitir esa confianza a los demás. Muy cierto. También, bueno, aunado a eso, creo que parte de la confianza que generas te debe de llevar, o por los lugares donde tú has estado, que has dirigido, has tenido que tomar muchas decisiones de con quién asociarte, con quién trabajar, con quién no trabajar. ¿Cómo defines tú o cómo buscas tú a la persona con la que quieres trabajar, ya sea socio o ya sea colaborador o las personas con las que te juntas? ¿Cómo las defines? ¿A quién le ayudas? ¿Con quién trabajas? ¿A quién escoges? Quien es impecable en lo menos, resulta ser lo mismo en lo más. ¿Qué busco o en qué me fijo? En detalles tan insignificantes a simple vista como buscar cómo tiene la cajuela de su auto, cómo trata a su compañera o a su compañero. Porque si un individuo veo que maltrata o trata de una manera peyorativa a su compañera de vida, es muy probable que a mí me dé un peor trato. Si veo que su cajuela está toda desordenada, es muy probable que en el negocio en el que tengamos el inventario se encuentre de tal manera. Porque quien es impecable en lo menos, resulta serlo en lo más. Y en los pequeños detalles conoces la esencia de las personas. Y suponte que alguien quisiera trabajar contigo, quisiera acercarse contigo para, más que trabajar en cuestión de comprarte o adquirir tus servicios, de colaborar contigo, ¿cómo tendría que buscarte? Dicen que la línea más cercana entre dos puntos es una línea recta, ser firme y expresarme cuáles son las intenciones. ¿Y qué me puede interesar? Que esta persona se enfoque en servir a los demás, porque mi propósito de vida personal, independientemente de los ingresos que se puedan generar, es dar un servicio, porque cuando yo sirvo, encuentro mi paz y eso no tiene precio. Ayer precisamente en una plática de bienes raíces comentaba que si nosotros cambiamos el enfoque y dejamos de ver a nuestros clientes con signos de pesos, porque sí, es muy necesario el factor económico y en muchas ocasiones necesitamos el recurso no para hoy, sino para ayer o para antier. Pero el ejercicio viene siendo el mismo
Solo que cuando cambiamos el enfoque, los que nos dedicamos a fortalecer patrimonios, y yo atiendo, voy a poner un ejemplo, a una persona de la tercera edad, y lejos de verlo con un símbolo de ingresos, me preocupo por resolver su problema patrimonial y saber dónde va a tener la estadía de la última etapa de su vida, o ese jardín de niños donde van a jugar esas criaturas, van a crecer y van a contar inolvidables historias, o esa cocina donde se van a generar un matrimonio recién casados, toda una historia con base en la comunicación, en la convivencia. Yo resuelvo esa problemática y en ese momento la prosperidad y la bendición va a llegar por añadidura. Es simplemente cambiar el enfoque y trabajar con un poco o con un mucho de amor en lo que te permitió la vida hoy generar un expertise. Y cuando hablo de amor, no estoy refiriéndome a que tengas que estar enamorado o ser un poeta de la vida. Si lo haces, qué bueno y es maravilloso. Es que lo que te toque hacer, lo hagas con pasión, lo hagas de manera profesional y lo entregues haciéndolo en la mejor versión de ti misma. Y vuelvo a repetir, la prosperidad va a ser un paso natural para esa acción en la que tú estás enfocándote en servir a los demás y no en buscar cómo crecer tu economía con base en una ambición desmedida cuando de todas maneras vas a generar la misma acción. Esa sería la metodología que yo utilizaría en síntesis para obtener un colaborador para que crezcamos juntos. Si no crece él y yo solamente voy a ganar, no me interesa porque la vida en equipo es más sabrosa. Ahí, esa parte que dices tú, si no crece él, me gustaría también que nos pudieras explicar un poquito cómo potencias a la gente que trabaja contigo. O sea, si tienes un socio, ¿cómo le ayudas al socio para que empiece a dar su mejor potencial? Si tienes un colaborador, ¿cómo le ayudas? O sea, ¿cómo potencias a la gente que está a tu alrededor? Siempre que hay que definir para qué necesitas un socio. A mí me llama mucho la atención y observo y comento con mucho respeto que hay personas que se hacen muy amigos y de repente en una charla de café, y es muy común que esté la señora en el café con otra amiga y le digo, oye amiga, vamos a asociarnos y vamos a poner un negocio, porque tienen la idea que poniendo un negocio se van a hacer más amigas. Y lo más probable es que si no son personas de trabajo que tengan una experiencia previa a la disciplina de lo que implica un negocio, probablemente esa relación de amistad termine fracturada, porque recuerden que siempre hay alguien que va a trabajar más. La sociedad debe de tener como base el lograr entender que cuando tú deseas llegar a un punto de manera muy rápida, tienes que caminar solo, pero cuando quieres llegar lejos y hacer historia, tienes que hacerlo en equipo. El trabajo en equipo reduce los esfuerzos y potencializa los resultados. Si yo busco un socio es porque tiene un elemento que yo no tengo y yo tengo un elemento que no tiene, y esa conjunción va a hacer que lleguemos a caminar más rápido hacia el objetivo. Entonces, la base de la sociedad es definir a dónde queremos llegar, de qué manera, bajo qué esquema, y lo más importante de todo, y yo creo que ni siquiera es la regla de una sociedad, es la regla de cualquier relación, patronal, de pareja, de amigos, de vecinos, de lo que sea, el respeto. Y después, la comunicación asertiva. Pero si no existe respeto, es muy probable que cualquier tipo de relación camine de manera idónea. Y la comunicación, al no ser asertiva, es como cuando le comento a mis alumnos de derecho, puedo traer una persona que hable otro idioma, pero sea erudito en la materia, pero si él habla japonés, por citar un ejemplo, y usted es español, por mucho que explique y transmita su conocimiento, al no tener esa empatía y esa conexión en el idioma, no nos va a servir absolutamente de nada. Entonces necesitamos ser asertivos en la comunicación y saber para qué necesitamos una sociedad que en lo personal creo firmemente que cuando lo haces con inteligencia, estrategia y humildad, es lo que te puede permitir lograr tener un crecimiento potencial, porque en equipo se crece mucho más. Tú nos platicaste cuando te conocimos, que estuviste en Amfi en la época de la pandemia y que pues creciste bastante toda la asociación.
Y ¿cómo dirías tú que fue la clave para motivar a que todo el sector trabajara en conjunto? En el año del 2021 tuve el honor de ser presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Yo le digo coloquialmente la casa del profesional en bienes raíces de nuestro país. Y nos enfrentamos a un gran reto. Me tocó gestionar en plena pandemia. Y creo que es muy importante la motivación. Pero la motivación debe de ir acompañada de realidades. Y lo voy a decir en un ejemplo. No es lo mismo decirle a la novia que la quieres a distancia a que vayas a tocar la puerta de su casa y llegues con un ramo de flores. Ese año realicé 323 viajes a lo largo y ancho de la República Mexicana y toqué Panamá y Guatemala para temas internacionales que venían de la mano del ejercicio de la representación de ese año. ¿Y cuál fue la fórmula? Generé un eslogan que decía avanzamos uniendo raíces, porque creo firmemente que hoy somos como un reloj, todas las generaciones, y este es un área de oportunidad bien interesante. Cuando en un reloj te hace falta un elemento, no das la hora, llámese masa oscilante, si es automático, manecilla, corona, bisel, fechador, mica. Entonces, cada integrante de un sector es una pieza de ese reloj y no generar denostación por diferencia de edades, desigualdad en preparación. Con base en ese tenor, me dediqué en conjunto con un gran consejo, porque fue un trabajo en equipo donde las cualidades de cada personaje se potencializaron en esa maquinaria que inspiró y transitó en un año tan complejo, visitando, motivando y dando las razones reales por qué trabajar en equipo nos iba a generar un gran respaldo. Y algo muy interesante, generar una conciencia de que las asociaciones, las cámaras o las agrupaciones formales no tienen como meta prioritaria o inmediata darte una mayor economía. Entonces me vas a decir, entonces si no me va a generar dinero, ¿para qué pertenezco? Pues simple y sencillamente para que tengas un respaldo y un soporte que se va a traducir en la confianza que le vas a transmitir a su cliente. Un ejemplo, que lo he comentado, sí, claro, lo he comentado en diferentes conferencias. Si yo el día de hoy me levanto y me voy a lavar los dientes y tengo a mi derecha la opción de una bolsita color amarillo que no tiene fecha de caducidad, que no sé de qué está compuesta, y del lado izquierdo lo voy a introducir a mi boca y se va a ir al organismo. Tengo un tubo dental que tiene una excelente preparación, presentación y además tiene los ingredientes, y al anverso una leyenda que dice soportado o aprobado por la Asociación Dental Mexicana. ¿Cuál seguramente sea la que yo escoja? Pues la que tiene un soporte que se va a traducir en la confianza para el cliente o consumidor final, que en ese momento soy yo. Entonces, pertenecer a una cámara, a una asociación o un gremio formal te va a dar ese respaldo. Y además hay algo muy interesante que estamos platicando del trabajo en equipo. Hay un grupo de personas que ya traen la curva del aprendizaje y se va a generar una optimización de los recursos y de las metodologías. Trabajar en equipo es la fórmula que hoy, y sobre todo después de la pandemia que nos marca diferentes aprendizajes, debe de imperar en cualquier actividad, y no solo económica, en cualquier labor que nosotros deseemos hacer de manera eficiente. Los asesores, ahorita que hablas del AMTI, los asesores me ha tocado ver que son a veces muy celosos con el tema de bienes raíces. ¿Te tocó algo así en AMTI, por ejemplo? O sea, resolver algún detalle de eso. Porque hablas en el trabajo en equipo. Sí. Creo que los asesores a veces no se prestan mucho a trabajar. Quiero hacer una incisión en el área de oportunidad que yo observo, sobre todo en mi generación, 10 años hacia abajo y todo lo que alcance hacia arriba. Hoy tenemos una masa crítica ascendente por cronología, que son los jóvenes, talentosos, saben trabajar en equipo. ¿Quieren un ejemplo? La réplica del temblor de la Ciudad de México del año 2017, de septiembre, fue
un gran ejemplo de que trabajando en equipo se hacen las cosas más rápido y con una metodología óptima. Estos jóvenes maravillosos se pusieron las pilas y lograron realizar grandes proezas para salvar a muchas personas que estaban atrapadas en los escombros. Hoy, mi generación tiene una brecha muy grande con las generaciones porque el COVID-19, al potencializar la tecnología, considero que hizo que en la máquina del tiempo imaginaria nos fuéramos 15 años en tan solo un año. Y esto lo que sucede es que hoy los jóvenes nacen con la tecnología en la mano. Un bebé casi nace con una tableta digital en la mano. Y mi generación, yo le platico a los jóvenes que yo tuve clases de computación y se mueren de la risa con unos monitores que eran unas televisiones gigantescas que parecían cajones. Y hoy, pues cada día es más eficiente. ¿Por qué lo comento? Porque con base en lo que tú preguntas, debemos tener esa inteligencia, esa asertividad, esa estrategia y esa gran humildad para poder comprender que yo pertenezco a una masa crítica que por cronología va a descender y hoy impera la mayoría, y no solo en la metodología de los gremios, es en todo el mundo. Quienes son más son los que hoy deciden democráticamente. Entonces, cuando hablamos de tener esa humildad y esa estrategia, es comprender que yo necesito adaptarme al joven, no el joven a mí. Sin embargo, Hay una resistencia, ¿no? claro, hay una resistencia natural. Y sin embargo, sí le voy a decir algo al joven con mucho cariño y con mucho respeto. Ustedes corren más rápido que yo, pero yo ya conozco el camino. El joven que tenga ese tino de escuchar al senior, porque hay algo que se llama curva del aprendizaje, y como decían los abuelos, más sabe el diablo por viejo que por diablo, va a ser el gran líder de mañana que opere grandes cambios. Entonces, somos esa maquinaria de un reloj que tan solo falta una pieza y no damos la hora, y aquí la queremos dar de manera exacta. Es como la analogía de la liebre y la tortuga, ¿no? Es correcto. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo, cambiando ligeramente de perspectiva, me gustaría hacerte una pregunta que va un poquito con lo que decías tú del ejemplo de la pasta de dientes y ese tipo de cosas? Creo yo... ok. Creo yo que México tiene como ciertos mitos en cuanto a si trabaja con un asesor o no. O sea, como que parece que al mexicano, por lo menos los que yo conozco, ven un anuncio de que una casa se vende de manera directa y como que les llama más la atención, que les va a salir más barata, que no sé cuál. Es un poquito la analogía de la pasta de dientes, nomás mirada desde la perspectiva del que va a comprar una casa o el que quiere vender la suya. Yo he visto publicaciones que dice, compro casa, pero directa, que no sea inmobiliaria. ¿Cómo le explicarías tú a alguien que compra o que quiere vender, pero que no es un asesor o que no conoce el rubro, la necesidad de un asesor? Le diría por principio que no siempre el trato directo es el trato profesional. Hoy vivimos en la era de la especialización. Ser aficionado a cualquier profesión hoy te puede poner como en el fútbol, en fuera de lugar. Hay diversos cambios. Hoy tenemos en materia de los profesionales inmobiliarios diversas aplicaciones y normatividades que si no estás preparado, que si no tienes el conocimiento, que si no eres experto, pues difícilmente vas a dar un servicio impecable. En el área jurídica, que es muy delicado y muy preciso, quien hoy no presta este servicio de manera objetiva, puede ser que por desconocimiento pueda llevar de la mano a alguien que confía en sus servicios a una desgracia, como puede ser perder su patrimonio o debilitarlo. Un ejemplo, dos premisas importantes del derecho mexicano es que es de observancia general y de obligatoriedad. Esto quiere decir que no nos exime del desconocimiento. Y hoy tenemos, por citar ejemplos, la aplicación de la ley de extinción de dominio que nace en el artículo 22 constitucional cuando contempla alguno de los 11 delitos donde se ve susceptible el arrendador y puede llevar la vulnerabilidad de que le apliquen el juicio civil para perder los derechos reales de la propiedad, lo cual es gravísimo.
Pero si tú vas de la mano acompañado de un profesional, probablemente no tengas que ver un capítulo tan catastrófico como el del que estoy hablando. Otro ejemplo, cuando les dije que la ley es de observancia general y de obligatoriedad en este país, quiere decir, como lo hemos comentado, que no es un manual que vayas a una librería para vivir una vida más óptima, más feliz. Esta obligación es lo que tienes que hacer. Todas las obligaciones que generan, que se derivan del fisco. Cuando tienes un ingreso, cuando no enteras, ¿cómo aplica el impacto de los impuestos? En conclusión, podríamos hablar una hora de todo lo que implica y más el ser un profesional inmobiliario, pero en algo tan importante y tan valioso como es ser un asesor, un doctor patrimonial de algo que dicen las estadísticas, que el promedio del mexicano en su vida útil tan solo compra un inmueble, creo que requiere una atención, una vez más lo digo, especializada. Cerraría el capítulo diciéndoles que un profesional inmobiliario el día de hoy debe ser alguien experto en el área jurídica, contable, económica, administrativa, mercadológica y la que nos mantiene en vigencia, que es la tecnológica. Suponiendo, yendo por esa misma perspectiva, suponiendo que la persona dice, ok, voy a contratar un asesor para que me ayude, ¿cuáles son las características que dirías tú que una persona que no conoce del rubro pueda evaluar al asesor O identificar un buen asesor. o identificar para ver qué tan profesional o qué tan amplio podría ser la ayuda que le mostrara? Por pasa más o menos como con los médicos. Pues como no eres médico, está un poco difícil evaluar a uno y a otro más si no conoces su rango, no sé. ¿Cómo Para poder Algún foco rojo que te diga, ¿sabes qué? Si ves esto, ni te le rimes o algo así. Aprendí de alguien que lo que no se puede explicar en 3 pasos difícilmente lo vas a explicar en más. Para dar esos 3 consejos para tomar una decisión acerca del profesional inmobiliario que te va a acompañar en la asesoría de tu patrimonio, yo haría un comentario preexistente a estos consejos y es, hoy vivimos también en la era de la superinformación. Con base en las plataformas digitales nada está escondido bajo el sol y tenemos muchas alternativas calificadoras donde sabemos a lo que ya voy. Primer consejo, debo de acudir con un profesional inmobiliario que tenga una identidad física comprobable. Esto quiere decir que pueda localizarlo siempre en un domicilio físico, a pesar de que los servicios con base en la tecnología puedan generarnos un nomadismo digital. Pero para algo tan importante como mi patrimonio, necesito saber dónde voy a encontrar a ese profesional inmobiliario. Número 2. Hoy el pertenecer a una asociación o tener un respaldo me va a dar una confianza. Si es una persona que se dedica a los bienes raíces en la entidad, voy a buscar que pertenezca a una asociación cámara que lo respalde en el ejercicio de su actividad profesional. Y número 3, recurrir al cuestionamiento en las plataformas digitales para revisar en los censos de su conducta profesional si no ha tenido alguna injerencia en una actividad que salga de la normatividad de la ley y con base en esos 3 consejos tomar la decisión en un ramillete de opciones de buscar al idóneo que me acompañe a hacer una operación exitosa que refuerce mi patrimonio. Cuando tú hablas del mercado inmobiliario, yo me acuerdo que tú decías algo así como que estamos bendecidos por el tipo de mercado que nos ha tocado, una cuestión así. Yendo también por esta ruta de una persona que no sabe, que no conoce el mercado inmobiliario, ¿tú cómo le explicarías las oportunidades que tiene? Ahorita mismo decías, a ver, un mexicano va a comprar a lo mejor un inmueble que va a ser parte de su patrimonio en su vida. Pero, ¿cuáles son los criterios de que tú digas cuándo los tiene que comprar o cómo tiene que irse para encontrar ese inmueble de su vida? Una metodología que me ha funcionado para poder resolver problemáticas o cuestionamientos importantes es hacer una conciencia y definir de qué estamos hablando. Por cierto, efectivamente dije que el rubro del sector inmobiliario es bendecido. Y como yo tengo que ser muy respetuoso de los credos de cada ser humano, porque hablo en lo general de mi sector en específico y no me gusta desviarme a temas que pueden tener diversas interpretaciones, cuando yo hablo de bendiciones, hablo de algo que viene del latín que dice benedicere. Una bendición, en resumen, es que tu actuar, tu comportamiento y tu hablar
hable bien de ti, que es lo contrario a una maldición. El sector inmobiliario hoy fluctúa alrededor del 15.7 del Producto Interno Bruto. Y en esta medida macroeconómica impacta más o menos en 84 ramas de la economía. Después de la industria automotriz, estamos en la segunda fuerza de generación de riqueza, pero somos la mayor fuente de empleo de México. Y ejemplos como el que voy a dar ahora nos pueden dar un punto de referencia de la gran importancia que tenemos. Los insumos que se generan, consumen y producen hasta en un 98%, tal es el ejemplo de la vivienda social, que es el 80% del sector inmobiliario, son de manufactura nacional. ¿Estamos bendecidos o no? Dentro de esa cadena tan grande donde están los inversionistas, arquitectos, desarrolladores, valuadores, notarios, etcétera, hay un eslabón muy importante que es el que hace una realidad la comercialización, y me refiero al profesional inmobiliario. Nosotros los profesionales inmobiliarios, contestando objetivamente a tu pregunta de cómo debemos detectar las áreas de oportunidad, es no generalizando. Voy a poner un ejemplo. En muchas ocasiones cuando nos hablan de franquicias nos viene a la mente tiendas de pizzas. No, todo se puede franquiciar. Entonces, el sector inmobiliario no es solo hacer casitas para vender. Tiene muchos rubros, muchas áreas de oportunidad. Está el nearshoring, está el almacenaje, están los centros deportivos, los campos de golf, la verticalidad. Podríamos hablar horas y horas de todo lo que contempla este sector. Y para poder detectar estas oportunidades tenemos que hacer algo muy sencillo: detenernos y observar. Hay una premisa que dice, y me acaba de hablar una persona que confía mucho en mí, me pidió la consultoría: tengo un capital considerable y quiero invertir, ¿qué me aconsejas? Y le dije, hoy es tiempo de observar. Tenemos diversos cambios. El mundo y el país se está acomodando en una nueva administración pública federal, en una nueva administración del país vecino, que es nuestro socio comercial internacional más importante, y cuando no sepas qué hacer, lo mejor es no hacer nada. Pero ese no hacer nada significa siéntate a observar y determinar cuáles son las áreas de oportunidad. Entonces es detenernos, serenarnos, observar y analizar todo el entorno, y con bases y con sustentabilidad aplicar cada ejercicio para lo que vas tú a acomodar tus fichas en el sector inmobiliario. Esa sería la metodología que yo sugiero para que nosotros nos movamos en este rubro de manera asertiva, porque hoy los tiempos nos indican que los golpes son más duros que antes, porque la economía va a empezar a sufrir un colapso por efectos de la globalización, por efectos de que la conducta económica siempre será fluctuante. Sin embargo, el invertir en un bien raíz siempre te va a dar la mayor sustentabilidad, y lo podemos comprobar según el INEGI, si no mal recuerdo, en los 2.969 municipios del país en sus boletas prediales, observando que año con año tenemos un factor que se llama plusvalía, o sea, el inmueble que compraste el año siguiente va a tener un mayor valor, y el factor de vulnerabilidad es mínimo. Es muy raro, y sí existen casos donde se pierde la plusvalía y viene el efecto de la minusvalía, pero en un porcentaje abismalmente menor a lo que nos está demostrando la historia, que, como decían nuestros abuelos, cuando llega la crisis es mejor sentarse a llorar sobre los ladrillos. Quiere decir, invierte en un bien inmueble, sea cual sea. Sobre el tema ese de los asesores, estás hablando que es un rubro donde hay mucho de dónde cortar. Me imagino que ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar apenas? O sea, ¿cómo empezar a trabajar como asesor? O sea, yo, si no soy asesor, ¿qué necesito hacer para iniciar y ser un buen asesor, obviamente? Un tío que quiero mucho me dio trabajo siendo niño y siempre me dijo que para ser martillo antes tienes que ser clavo. Hay algo que se llama curva del aprendizaje y hemos hablado de un orden de las cosas. Y para poder generar una expertise, no puedes saltarte las dos oportunidades que tienes para llevar a una metodología a nivel de experto. Y una es la teórica y otra es la práctica. Quien hoy no ha estudiado, no se prepara para poder dar un servicio impecable en cualquier eje que genere economía o en cualquier rubro del comercio, difícilmente va a tener resultados óptimos. Pero esto debe de acompañarlo la práctica o la destreza que haces en la operación.
Tenemos que ser honestos, tenemos que ser humildes y entender que para poder llegar a comandar una nave necesitamos aprender primero el funcionamiento del barco y el funcionamiento de la A a la Z. Cuando completamos esto y nos preparamos, y esta preparación no termina cuando tú ya estás ejerciendo, porque para seguir rankeando en tiempos tan complicados, disruptivos y de especialización como los que hoy vivimos, debemos tener una preparación constante, y esa sería la metodología que yo le sugiero a alguien que quiere entrar al maravilloso mundo de los bienes raíces. Y algo muy importante, hoy tenemos muchas alternativas con asociaciones, por citar un ejemplo, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que tiene una oferta académica donde tienes diplomados, seminarios, cursos específicos, carreras técnicas, carreras universitarias y nivel maestría, para que puedas brindar el expertise hasta donde tú desees llegar. Muy bien. Otra pregunta, estás hablando de la plusvalía y que alguien te marcó para pedirte un consejo. Si yo quisiera invertir en un bien inmueble, pero ya es mi segundo, mi tercer propiedad, y yo dije, oye, ¿sabes qué? Me gustaría invertir, pero quiero invertir pues, en otro lugar, no quiero ya aquí Manzanillo. O sea, ¿qué estado tú recomiendas o que has visto que tiene muy buena plusvalía, que tú digas, ¿sabes qué? Apuéstale a, no sé, a Veracruz, apuéstale a Cancún, no sé. México es un país de colores y sabores. Y aquí vuelvo al ejemplo de las franquicias que todo el mundo piensa que son hamburguesas y pizzas, y hay un universo muy grande. El área de oportunidad en el sector inmobiliario requiere un previo estudio y un área de observancia donde tú puedas determinar que en tal estado hay una gran necesidad de almacenaje por cuestiones logísticas. En otro estado es probable que tenga una gran demanda de vivienda social, porque por tener determinadas características, pues fluctúa con mayor volumen que otros estados. Otro tema que tenemos que observar son las áreas donde el turismo inmobiliario pues está detonando, y otros donde apenas va a detonar, y quien tenga la información o la visión para saber que ese lugar va a generar mayor magneto de oportunidades en el sector inmobiliario turístico, pues invertir. Otro muy interesante es el turismo médico inmobiliario. No sé si sepan que México tiene mano de obra calificada y que por supuesto es mucho más barata que nuestros principales socios comerciales internacionales, que son Estados Unidos y Canadá. Entonces ellos hacen viaje especial a nuestro país para atenderse. En materia dental somos el número 1 en el mundo de tratamientos bucales, y esto es parte del turismo médico inmobiliario. Es observar, analizar, estudiar y determinar dónde se encuentra la oportunidad. Ok, entonces, por ejemplo, si yo no sé en qué invertir, ¿hay alguna página que tú me sabes que, mira, en esta página puedes buscar opciones, algo más claro que para que yo pueda determinar si le invierto a una bodega, o si le invierto a consultorios, o si le invierto a un... Yo no lo aconsejaría. Yo creo que hoy debemos consultar con gente porque tenga que observar, ¿no? Exactamente, que tenga una expertise y que tenga el sustento para explicarnos dónde está el área de oportunidad. Un ejemplo, supongamos que yo tengo alguna afectación física, vamos a pensar en mi sistema cardiovascular. Yo no voy a basar la salud de mi corazón en una revista o en un boletín o en un comentario. Mejor voy a acudir con el experto en la era de la especialización para que me dé un concepto que a mí me dé la referencia para tomar una decisión. Y un segundo consejo muy bueno sería que, como es algo trascendente en mi vida, voy a tomar 2 o 3 opiniones y ahí voy a generar un criterio propio, pero con base en el criterio de un experto. Ahí entra un asesor. Por supuesto, ahí entra un profesional inmobiliario. Okay. Por ejemplo, yo tengo un conocido que se dedica a la renta de bodegas a nivel nacional. Entonces yo, si quisiera ver cómo está eso, cuidar que hablarle y decirle, oye, a ver, ¿qué tipo de oportunidades, qué tipo de retorno tengo con las bodegas que tú vendes o qué es lo que tú estás viendo? El que está en el sector es el que me podría explicar en el momento. Sí, algo muy importante, los negocios de bienes inmuebles son a largo plazo, a menos de que hagas las excepciones como el flipping, que es comprar para remodelar y vender. Pero en el ejemplo del almacenaje, el retorno de inversión es a largo plazo, por arrendamiento. Entonces necesitamos estudiar el mercado y determinar dónde están los conceptos de almacenaje. Un ejemplo, hace poco acabo de estar en Ciudad Victoria y me di cuenta que tiene muchas oportunidades de almacenaje en bodegas arriba de 2,000 metros. Y hoy
necesitan incrementar este tipo de inmuebles. Ahí está un área de oportunidad sustentada a largo plazo y son los conceptos que debemos soportar en un profesional, pero aún así nosotros estudiar, visitar y saber que vamos a invertir a lo seguro, porque es una inversión que por el volumen requiere un respeto fuerte y que sabemos que el retorno pues no es de manera inmediata. Pues yo creo que ya casi terminando, eso creo que también actualmente han salido algunas opciones, bueno, no sé si son nuevas o no, pero yo he visto algunos conceptos de compras en conjunto o de inversiones en inmuebles en las de que se me vienen dos cosas a la mente. Uno es unos que construyen un hotel y te venden un cuarto de hotel. Ese es uno. Y otro también las que les llaman fibras inmobiliarias, que entiendo que yo son empresas grandes, no, corrígeme si me equivoco, empresas grandes que operan muchos inmuebles y que tú puedes invertir ahí tu dinero y te dan cierto tipo de retornos. Eso entra en el sector inmobiliario también, y porque tú ahorita dabas un ejemplo que decías que es mejor que si está todo triste que te pongas a llorar sobre los ladrillos, pero esos ya no parecen ladrillos. Esos ya más bien parecen pues como unos números en la computadora en el que tú le metiste dinero y fue como si hubieras metido al banco y ese tipo de cosas. ¿Hay distinción real entre una cosa y otra? Ahora comentas acerca de la fibra, por sus siglas es un fideicomiso en bienes raíces. Vivimos una era de actualizaciones y de nuevas alternativas para poder eficientar tu dinero en el mercado de los bienes raíces. Otro ejemplo interesante es algo que le llaman fractional, que son las inversiones híbridas y mixtas en conjuntos habitacionales o comerciales. Otro ejemplo muy interesante es cuando generas pool de inversionistas para generar rendimientos y pueden ser también dentro del ramo de los bienes raíces en hotelería y hospedaje. Aquí lo importante, porque podíamos pasar horas y horas hablando de todas las variantes, es que cuando vayamos a trabajar de manera real, seria y formal con una empresa que genera un artículo de inversión que tiene con base que sea un grupo que vaya difuminando la inversión y la utilidad y recibiendo utilidad de manera grupal en equipo, saber con la era digital, las calificadoras, todas las alternativas que tenemos de conocimiento que estamos tratando con una empresa que es formal, que es seria, que no tiene antecedentes de fraude y lo más importante, antes de dar un paso, consultar con los especialistas, si es en materia jurídica, un licenciado en Derecho, si es en materia patrimonial, con un experto en bienes raíces que es un profesional inmobiliario, si tenemos dudas en los impactos fiscales, con contadores públicos que tengan especialización en fisco y cada paso que demos sea de la mano del especialista. No podemos estar jugando o poniendo en riesgo nuestro capital sobre algo que yo siempre he dicho. Los volados, cuando lanzamos una moneda, no son para la gente de negocios. Genial. Y si pudieras ir como redondeando un poco el mercado inmobiliario, ¿qué es lo que a ti más te apasiona y por qué al final creo que en la vida has de haber tenido muchas oportunidades y al final pues algo te tuvo que enamorar del mercado inmobiliario para mantenerte en eso? ¿Qué es lo que tú podrías redondear y que digas, bueno, yo estoy aquí por esta razón? A los 17 años empecé a incursionar en esto. Hoy son 36 años de trayectoria, mis 52 años. Y la primera vez que entré a una oficina de bienes raíces, alguien que me invitó a participar en esta profesión me dijo que las bienes raíces son la madre de todas las ventas, porque no hay algo más grande dentro del plano físico que puedas vender. El límite vertical es el cielo y la extensión horizontal es el globo terráqueo. ¿Qué fue lo que más me apasionó? Entender que tus sueños van de la mano del alcance a donde quieras llegar. ¿Y qué recomendaría? Que cuando desees incursionar en este maravilloso mundo, porque no todos los días son iguales, porque es un artículo que siempre va a tener cabida, tu tarjeta de presentación físico-digital, en la persona más pobre, en la más rica, en cualquier actividad, porque todos los que estamos en este mundo necesitamos un techo, ya sea en compra o en arrendamiento, y es, junto con la comida y la salud, artículos, coloquialmente hablando, de primera necesidad.
Bueno, a ver si nos puedes dar otro consejo, ya yo creo que para terminar, si yo fuera iniciando como asesor, algún libro que nos aconsejes, Claro, porque creo que es muy importante, estamos en la era digital, pero creo que los libros no pasan de moda, ¿no? a mí me encanta leer y le comento a mis jóvenes que cuando tenemos el hábito de la lectura, independientemente que vamos a mejorar nuestra ortografía, vamos a enriquecer nuestro vocabulario, vamos a ampliar el criterio de la concepción de las cosas, pero algo fabuloso es que nos podemos ahorrar malas experiencias con base en el escrito de otra persona. Sin embargo, creo que debemos voltear a ver la especialización y hay muchos ejemplos de literatura que nos van a servir para reforzar criterio y también pues hacer constancia de aprendizaje. Pero hoy en la era de la especialización tenemos que estudiar en las dependencias que tienen un registro, un soporte para darnos este expertise que buscamos. Es muy interesante poder leer aleatoriamente y cultivarnos y adicionar nuestra cultura, pero el objetivo real es que nos tengamos la asertividad de acercarnos a una institución educativa que nos dé todo este complemento y toda la educación objetiva para que lleguemos a nuestra meta. Si queremos en verdad tener conocimientos de derecho, leamos los libros de derecho que nos corresponden. Si queremos saber acerca de cómo se comporta, tras ese ejemplo de la plática de ayer, un contrato de arrendamiento, pues está el Código Civil y están los libros que se han especializado en la materia. Creo que las novelas o las anécdotas son muy interesantes y divertidas y nos van a abonar, pero lo principal es ser concisos y buscar, como lo dije hace rato, ese camino más corto que es entre dos puntos una línea recta. Hay que saber a dónde vamos, saber asistir con asertividad y no perder nuestro tiempo, porque hay tres cosas en esta vida que no regresan: una bala disparada a las oportunidades y el tiempo.